Un viento agudo del desierto arrastraba los últimos estertores del calor estival sobre las montañas Ruby, cuando unos ojos ámbar, viejos y sabios, se posaron en un frágil potro castaño que agonizaba. Todos aguardaban el guión implacable de la naturaleza. Un potro moribundo, un lobo hambriento, el círculo de la vida sellado en un instante de caza. Sin embargo, lo que siguió desbarató ese libreto, revelando una historia de compasión capaz de reescribir lo que creíamos saber sobre depredador y presa. Bajo un sol inclemente, el desierto de Nevada se extendía como un mar herrumbroso de rota y salvia. Spirit, de apenas 3 semanas, yacía en un lecho polvoriento, su pelaje, antes lustroso, ahora opaco y cubierto de arena. Una tormenta repentina dispersó la manada, demasiado joven para seguir el ritmo. El potro se apartó y vagó solo hasta que sus patas cedieron ante la sed. Cada respiración era un susurro de agonía, y su mirada vidriosa se perdía en un cielo implacable. ¿Cuánto le quedaría de vida en aquella inmensidad vacía? A 20 metros, unos ojos ámbar surgían de las sombras de un risco. Shadow, un lobo gris de 12 años con cicatrices de batalla y colmillo agrietado, había sido alfa de una manada próspera. Ahora, el tiempo y la artritis le habían expulsado. Sus movimientos crujían y su dentadura ya no garantizaba muertes limpias. Sobrevivía con carroña y presas pequeñas. Hoy, aroma de un potro moribundo prometía un festín. Pero algo en su instinto, tal vez la curiosidad o el eco de tiempos más jóvenes, detuvo sus pasos. Impulsado por el hambre, Shadow avanzó con sigilo. Pero justo cuando sus garras arañaban el suelo, Spirit alzó la cabeza. Sus ojos ámbar encontraron los del lobo en un silencio cargado de polvo y asombro. A lo lejos, aullidos de coyotes y el murmullo de un motor humano perturbaban la calma. El instinto gritaba, acecha hasta el último aliento, pero otra voz interna le susurraba, detente. ¿Sería aquel el instante en que la sangre mancharía la arena? ¿O algo wholly distinto rasgaría la noche? Lejos de allí, la bióloga Jessica Harmon maniobraba su viejo pickup por un sendero lleno de baches. A sus 32 años, conocía cada secreto de esas montañas, cada remolino de polvo, cada siseo de serpiente. Su colega Mark oteaba con binoculares mientras ella rastreaba la señal satelital de la manada. Un potrillo separado equivalía a una carrera contra la muerte. Cuando el sol empezó a descender, estacionaron el vehículo. Harían el resto a pie, siguiendo el cauce seco hasta donde los guiase la esperanza. En el lecho reseco, Shadow se detuvo a 5 metros de Spirit. Todo en él clamaba «ataca», pero algo le retenía. El lastimoso vaivén del tórax del potro, la resignada penumbra de sus ojos. Con un suspiro ahogado, el lobo se tumbó junto a la presa, como si aguardara un desenlace distinto. ¿Pero qué esperaba? Ni él mismo lo sabía. Un destello llamó la atención de Shadow. Un pequeño charco de agua de lluvia aferrado al lecho. Se incorporó, lamió la superficie y volvió a Spirit con gotas brillando en su pelaje. Con delicadeza, lamió el hocico reseco del potro, transfiriendo cada gota como quien concede un don sagrado. Spirit parpadeó, sus músculos temblaron y un hilo de vida volvió a recorrer su cuerpo. Una y otra vez, Shadow repitió el rito, devolviendo al potro al umbral de la esperanza. En ese instante, Jessica y Mark alcanzaron la cima de un peñasco. Sus binoculares cayeron al suelo al descubrir la escena imposible. Un lobo alimentando con caricias de agua a un caballo moribundo. Shadow, erguido, vigilaba a los intrusos sin agresión, como si velara por su protegido. «Esto no puede ser real», exhaló Mark. «Pero lo es», susurró Jessica, con el corazón retumbando en su pecho. Bajo un manto de estrellas montaron su tienda a 20 metros. Prepararon recipientes con agua y electrolitos, y Jessica pidió al Mobile Vet que acudiera a primera hora. Cada crujido de la salvia alertaba a Shadow. Cada luz de sus linternas sacaba al lobo de su letargo. En ese reducto de silencio compartido, humano, lobo y potro formaban un pacto sagrado contra la oscuridad del desierto. ¿Llegaría el alba para sellar esa alianza? El silencio se fracturó con aullidos distantes. Una jauría de coyotes se acercaba. Shadow se erguió, su lomo erizado dibujando una silueta amenazante. Spirit intentó incorporarse, débil y expuesto. Jessica alzó su linterna y bateó una rama. Mark empuñó su rifle.
Con estrépito y gritos, ahuyentaron a los intrusos nocturnos. Para sorpresa de ambos, los coyotes cedieron ante la fiera postura de un lobo anciano y dos humanos ruidosos. Luego el silencio volvió, y Shadow regresó a su vigilia sin perder un instante. ¿Aguantaría así hasta el amanecer? Un lejano zumbido anunció el auxilio. El helicóptero aterrizaba en un claro cercano, bañando el valle en una luz espectral. Doctor Elena Rodríguez y su equipo descendieron en tromba, rodeando al potro con la celeridad de la medicina moderna. Contra todo pronóstico, Spirit exhaló un soplo más vigoroso que la noche anterior. Shadow observó en silencio hasta que, ante la mirada cómplice de Jessica, se desvaneció en el risco, como pasando el relevo de su misión. Pero la ciencia flaqueó. Spirit volvió a tambalearse. Los monitores lanzaban alarmas. Jessica corrió a la cueva. Tomó tierra y mechones de pelaje del lecho de Shadow. Empapó un pañuelo y lo acercó al hocico del potro. En cuestión de segundos, la respiración se estabilizó y los músculos se relajaron. «Increíble», murmuró la veterinaria. ¿Sería el vínculo olfativo la llave para salvar una vida? Al mediodía, el potro, ahora más fuerte, fue izado en una hamaca hacia el helicóptero que lo llevaría a Carson City. Jessica, junto al risco, vio cómo el valle quedaba vacío, consciente de una deuda que ningún cuidado veterinario podría saldar, y juró cumplir una promesa silenciosa. Días después, la impaciencia la hizo volver al lecho seco. Huellas tenues guiarían su paso hasta una cueva somera. Ahí encontró a Shadow, tumbado y respirando con dificultad. En la entrada, ella se sentó, agradeciéndole en susurros. Él alzó la cabeza. Sus ojos ámbar la reconocieron. En ese instante comprendió, no era solo edad o soledad, sino una elección consciente de aliviar el sufrimiento del otro. 3 semanas más tarde, Spirit retosaba en el centro de recuperación. Su pelaje castaño brillaba y su energía retornaba. Doctor Rodríguez confirmó que no habría secuelas renales. Pronto regresaría a su manada. En otro pabellón, Shadow se recuperaba de la artritis y su colmillo agrietado, recobrando parte de su vigor ancestral. Ambos, en recintos distintos, iniciaban caminos de sanación que, sin saberlo, permanecían entrelazados. Con grabaciones y apuntes, Jessica expuso ante la Junta el fenómeno de empatía interespecies. Un lobo que salvó a un potro cuando todo lo natural indicaba lo contrario. La atención global, 10 millones de reproducciones virales, respaldaba su plan. Crear Wild Crossroads Sanctuary, un refugio híbrido donde Shadow y Spirit convivieran, enseñando al público el poder de la compasión. Tras largo debate, la Junta otorgó aprobación provisional. No todo era ideal, pero era el germen de un sueño posible. 6 meses más tarde, en un valle protegido 30 millas de Carson City, Wild Crossroads se desplegaba sobre 50 acres de praderas, bosques y riscos. En el prado central, Spirit pastaba junto a otros potos irrealizables. Bajo la sombra de un enebro, Shadow reposaba con 3 compañeros lobos rescatados. Cada tarde, sin embargo, se separaba para vigilar a Spirit desde la distancia, manteniendo su juramento silencioso. Observadas desde una pasarela por Jessica y la doctora Rodríguez, ambas contemplaban aquel paisaje insólito, un potro y un lobo, unidos por un vínculo inquebrantable. Las cámaras nocturnas captaron un testimonio de su unión. Spirit, presa de un mal sueño, se agitaba y relinchaba. Shadow emergió de la penumbra, se colocó junto al vallado y permaneció hasta que el potro se aquietó. Sin juegos ni caricias al estilo humano, solo la firme presencia de un guardián dispuesto a sostener el miedo del otro. Durante una gala benéfica, una alarma rasgó la calma. Spirit y Shadow habían desaparecido. Tras 2 horas de búsqueda, hallaron un remolque abandonado y huellas en la tierra removida. En un barranco cercano, The Spirit aguardaba erguido, y Shadow, herido, yacía junto a él. Una vez más, el viejo lobo había rastreado a los furtivos para salvar a su protegido. La historia estremeció al mundo. Investigaciones sobre inteligencia emocional animal y la misión del santuario crecieron en alcance. En una mañana primaveral, tras cristales blindados, Jessica observó a Shadow en su recinto especial. Al otro lado, Spirit trotaba marcando el paso. «Creemos que solo nosotros poseemos compasión sobre el instinto», dijo en la inauguración del Shadow's Legacy Wildlife Center. Pero Shadow nos enseñó lo contrario. La conexión verdadera no entiende de especies. Mientras el potro y el lobo avanzaban en paralelo, el desierto de la indiferencia floreció en un oasis de esperanza. A veces,
Los lazos más poderosos nacen en nuestra noche más oscura, cuando el instinto cede ante la empatía y la naturaleza misma se reescribe con el pulso del corazón.